dedos a esa persona y dígale Maranata. Si alguien no sabe qué significa eso, significa Cristo está viniendo. Y si usted no lo sabe, prenda la televisión para que comience a ver y a escuchar los pasos agigantados de la segunda venida de Cristo. Hace algunos años hice una visita pastoral, una familia muy querida, líderes de nuestra iglesia. Y en el momento en que conversaba con esta familia, se abrió la puerta principal de la casa, y se pudo ver la figura de una joven que sorpresivamente estaría dándole a su mamá y a su papá la grata sorpresa de hacerles la visita. La madre, sorprendida, me dice: pastor, qué feliz me siento porque mi hija, sin anunciarse, ha querido visitarnos. Y qué bueno, porque se la quiero presentar. Ella fue una extraordinaria líder espiritual de la iglesia. Y yo dije, ¿cómo que fue? Y entonces el papá, con una voz entrecortada, emocionado, dice: sí, porque en algún momento de su vida, de su carrera profesional, hubo una bifurcación. Y ella salió de la iglesia y nunca más ha querido compartir con nosotros. Le mostré simpatía a la muchacha. Agradecí que estuviera allí visitando a sus papás, porque en este tiempo a veces los hijos se olvidan de sus papás. Algunos incluso los llevan a ciertos sitios para que otros cuiden de ellos y se olvidan de honrar el mandamiento que señala que debemos siempre respetar y honrar a nuestros papás todos los días, y eso tiene una promesa. Yo creo que es un mandamiento que engendra una tremenda promesa, pero en el momento, después de mostrar la simpatía, le pregunté a la muchacha: ¿te puedo hacer una pregunta en confianza?, le dije. Ella me dijo: todas las que usted quiera. Puso su bolso en el reclinable y me escuchó atentamente. Le dije: ¿por qué ya no compartes con nosotros un lugar en la iglesia? Y esto fue lo que ella me dio de respuesta. Porque yo creo que la iglesia nos ha mentido. ¿Cómo así? Sí, pastor. Desde que yo era una niña, escuchaba con mucha vehemencia al predicador de mi iglesia, emocionado, diciendo que Jesucristo vendría próximamente. Escuchaba a otros invitados pastores decir: las señales se están cumpliendo y Cristo ya está volviendo. Hoy día, tengo 33 años, soy médico de profesión y Cristo no ha vuelto. Y lo que es peor, dejo pacientes afectados por el cáncer, porque trabajo en el área de oncología infantil, y cuando regreso después de un fin de semana y pregunto por mi paciente, murió. Prendo la televisión, la tierra sigue temblando, el mundo sigue girando, y tal parece que nos tomaron el pelo. Cristo
no viene. Esa tarde no intenté impresionarla, no intenté convencerla, solamente la bendije y regresé a casa contrariado, preguntando si algo ha fallado dentro de la escala profética. Tomé el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, los dos libros proféticos más grandes que apuntan al evento más extraordinario de todos los tiempos, que es la segunda venida de Cristo. Me encerré por más de un mes a estudiar ambos libros para ver por qué Cristo no ha vuelto. Si desde el año 1844, cuando se inicia el movimiento adventista, la iglesia creía concienzudamente que Cristo ya estaría viniendo para ese verano del año 1844, ya se estaba aproximando la venida de Cristo. Incluso empecé a leer historias que venían muy aparejadas con ese evento creíble por los fundadores de la iglesia adventista, de gente que expusieron su vida, pastores que durante ese invierno predicaron bajo tremenda nevada, porque creían que aunque le iba a afectar su salud y ellos iban a morir, solamente morirían por una semana, porque al siguiente fin de semana ya estaría viviendo una resurrección con la segunda venida de Cristo. ¿Será que la venida de Cristo no es real? ¿Será un evento certero pero no inminente? ¿Qué dice la Biblia? Tomo responsabilidad en este asunto y siendo que estamos en el mes de noviembre, octubre, ya vamos a pasar a noviembre, y la iglesia cumple a partir de el día 22 de octubre, cumplió 179 años de espera, creyendo, predicando y anhelando la venida de Cristo, y Cristo no vuelve. Creo que debemos ser recurrentes en el tema. Y les quiero compartir brevemente lo que yo he descubierto, porque existe una bisagra profética que une los dos libros más grandes, con más de 300 apuntes o citas que hablan de la segunda venida de Cristo, y esa bisagra es Mateo capítulo 24, y creo que a partir de ahí es que debemos iniciar nuestra conversación, nuestro diálogo o nuestro estudio. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, porque hoy quiero dejarles saber que más que evidente es inminente la venida de Cristo. Y vamos a ir a Mateo 24, porque hay algunas cláusulas, algunas claves que encuentro a partir del versículo 3. Vamos a leer a partir del 1 para que entendamos la respuesta de Jesús en el 3. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora se crea entonces una pregunta o dos preguntas en un solo versículo. Estando entonces él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo, qué cosa? ¿Serán estas cosas?
despacito como Fonsi. ¿De qué cosas querían saber ellos? De lo que se estaba anunciando en el versículo 1 y 2. Porque los judíos tenían un orgullo santo por el templo. Si tú lees la versión de Marcos capítulo 13, versículo 1, ellos orgullosamente se paran delante de Jesús ese martes de tarde de la última semana de Jesús, antes de la crucifixión del viernes, después que Jesús llegó al templo, después que Jesús censuró la hipocresía de los religiosos que iban al templo a adorar, Jesús se para ese martes de tarde y dice, ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Pero Marcos dice que ellos dijeron, Señor, ¿te fijaste bien? Qué tremendo, qué hermoso templo, qué gran edificio tenemos. Es un símbolo de bendición divina. Y ahora Jesús le dice, mira, todo esto va a ser destruido. Y en el versículo 3, la primera parte, ellos quieren saber entonces cuándo el templo va a ser destruido. ¿Me siguen? Pero luego anexa otra pregunta, que es la pregunta que ya nos toca más de cerca. Como iglesia adventista del séptimo día, debemos preocuparnos por la segunda parte de la pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Si usted es un buen lector, usted va a descubrir un detalle en la pregunta. La segunda venida de Cristo está marcada por una señal y no por muchas señales. La pregunta está en singular, no en el plural. ¿Qué señal? Ellos no quieren saber de cuántas señales. Es que hay un solo evento que hace inminente la venida de Jesús. Y luego continúa Jesús enumerando un cuadro profético de eventos que están o que estarán sucediendo y que habían sucedido también en sus días. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es la señal que hace inminente el regreso de Cristo? Pastor, el versículo 14. Y será predicado el evangelio a todo el mundo. Y entonces, ¿qué? ¿Cuántos creen que esa es la señal? Algunos no creen aquí nada. Le pregunto a los hermanos que están allá en la internet, que son estudiosos de la palabra de Dios, ¿cuál es la señal? ¿O cuántos creen que la predicación del evangelio masivamente, mundialmente es la señal? ¿Cuántos creen que es la señal? No les voy a regañar, pero les voy a enseñar algo. Vamos al versículo entonces 4. Ahí dejo suspenso la pregunta y lo voy a retomar un poquitito más adelante. Dice la palabra de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo, mirad que nadie ¿qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy ¿quién? Cristo. Y a muchos van a engañar. Jesús habló de esos que son predicadores solapados, que cubren sus faltas con una aparente santidad, que suelen empuñar micrófonos y hablar
bonito, encantador de multitudes. Y Jesús dijo, ustedes tengan mucho cuidado, porque mientras el tiempo continúa, aparecerán muchos que van a engañar a las multitudes. Hablarán bonito, sabrán dominar el mundo de las motivaciones del ser humano, pero tengan cuidado, porque ellos no son Cristo. Y en la medida que el tiempo ha avanzado desde entonces, son muchas las personas que se esconden detrás de una apariencia, de una piedad religiosa para lograr ciertos objetivos y manipular masas de personas. Por eso yo les digo, mis hermanos, la Biblia es la única fuente confiable en estos tiempos. No deje que un predicador te lo cuente. Investigue usted. Estudie como nunca antes la palabra de Dios, porque el fundamento de nuestras creencias está en la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra, ¿qué cosa es? Es toda la verdad. Yo puedo predicarles bonito, pero puedo no ser bíblico y eso no es verdad. Por eso yo tengo que sujetarme acá. Y lo primero que Jesús dice es, cuidado, cuidado. Hay mucha gente que hoy día no quieren saber de la iglesia por causa de los religiosos que vienen todos los sábados a la iglesia. Dicho sea de paso, en la iglesia usted va a encontrar lo que quiera ver. Si quiere ver gente buena, mire aquí que hay mucha gente buena. Gente cristiana, hay gente cristiana. Gente de doble vida, posiblemente los haya, no mire para el lado. Tal vez hay alguno que otro que se nos infiltró aquí. Porque usted va a encontrar en cada lugar lo que usted quiera ver. Y Jesús lo advirtió. Dijo más, oiréis de guerras y rumores de guerras. Es terrible lo que está pasando entre las naciones hoy día. Algunas personas, incluso no religiosas, me han pedido una explicación de esa guerra que comenzó ya hace varias semanas entre palestinos e israelitas. Y es bonito conocer el origen de esas pugnas y cómo las naciones, a medida que han avanzado, han ido fortaleciendo el conflicto bélico, etcétera, etcétera, pero no es el tema o la génesis de nuestra exposición explicar las bases de esa guerra. Pero la gente tiene los ojos puestos en los conflictos mundiales. Y no solamente son guerras entre naciones, hoy vemos guerra entre iglesias. Hoy vemos guerras entre familias. Porque el mundo nos ha ido erosionando con el pasar de los días. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. Mas no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero escuche ahora lo que dice el final del versículo 6. Pero aún no es que. Por lo tanto, las guerras no es la señal inminente de la venida de Cristo. Las guerras no marcan la segunda venida de Cristo, porque siempre existieron, existen y existirán hasta que Dios cierre el capítulo del dolor del ser humano. El mismo Jesús dice, no es el fin, se levantará nación contra nación, habrán enfermedades, habrá pestes, habrá hambruna. Gente que está muriendo
de desnutrición con hambre en el mundo entero se recogen por puñados. Y todavía tú te quejas de lo que tienes, porque vives pensando en lo que no tienes. Cuando mucha gente serían felices con lo que a ti te sobra. Pero Jesús dijo, todo esto va a acontecer. Vendrán falsos profetas, van a engañar a las multitudes, el amor se va a resfriar por causa de la maldad del ser humano. Ya hoy día usted no puede hacer un bien porque terminas en una corte plantado con una demanda donde te dejaron en cuero. Porque la maldad del ser humano ha colmado los límites de la bondad del hombre. Y como que se nos ha ido secando esa parte humana y a veces nos cuidamos incluso de darle hasta a alguien una pastilla, doctor. Una vecina le tocó un día la puerta a mi esposa y le dijo, usted me puede hacer el favor de ponerme una inyección, yo veo que usted todos los días sale vestida de enfermera y quisiera, yo me operé en Colombia. Se había hecho unos retoques cosméticos, la habían empacado, la mandaron para Estados Unidos a terminar la recuperación acá. Y mi esposa le dijo con muchísima pena, cuánto lo siento, pero no puedo hacerlo. Vecina, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque si por alguna razón se enquista esa inyección, yo pierdo mi licencia. Porque la maldad ha cruzado los límites de la bondad. Alguien una vez me regaló unas pastillas, yo no tenía seguro médico y le quitó la etiqueta con su nombre. Pasó un trabajo. Y le dije, ¿por qué te esfuerzas tanto? Dice, si por alguna extraña razón tienes una reacción y buscan el medicamento y ve mi nombre, voy a prisión. Qué terrible, ¿no? Y todo esto se ha visto multiplicado con el tiempo. Yo creo que estamos ya arribando los límites de las dos ciudades que Dios determinó destruir, Sodoma, Gomorra. La identidad de género es una cosa impresionante que está tocando las culturas, los países y donde las grandes farmacéuticas se están volviendo más millonarias jugando con nosotros. Si usted se pone a mirar la tele, usted va a encontrar un montón de cosas. Ahora, la pregunta que tú te vas a hacer es esta, pastor, si no son señales de la venida de Cristo, ¿qué es? No quiero decepcionar a nadie. Solo quiero llevarte a una comprensión de lo que creemos hoy día como iglesia adventista del séptimo día. Son eventos condicionados que evidencian de que Cristo viene y que su segunda venida es realidad. Pero no es la señal inminente. Yo no estoy diciendo que no sean una buena marca que va a mostrar cuál es el destino final de las naciones. Yo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que no es la señal. Están condicionadas a un evento. Y te lo voy a mostrar. ¿Conocen este libro? Evento de los últimos días. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Deberían conseguirlo. Este libro no puede faltar en cada hogar de esta iglesia. Sinceramente les digo, vale la pena estudiarlo.
Te voy a mostrar algo aquí. Miren, en el primer capítulo se habla de todo esto que yo he mencionado. Elena White, quien no sabe quién es Elena White, es una escritora adventista, una mujer que nosotros como iglesia creemos que habló bajo la inspiración de Dios, aconsejó a la iglesia, pero no se antepuso a la Biblia. O sea, ella no es la Biblia, pero son los lentes para leer mejor la Biblia. ¿Ok? Y ella dice en este librito, en la página 29 de la versión, dice, ¿con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones? Señores, ¿saben lo que sucedió hace poco en México? Impresionante. Así como la destrucción producida por incendios e inundaciones, con grandes pérdidas de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza. Hay gente que ha dicho contra la naturaleza no podemos, porque creemos que estos son estallidos caprichosos de la naturaleza, pero ella dice así, completamente fuera del control humano. Pero en todas ellas se puede leer el propósito de Dios. Se cuentan entre instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar en hombres y mujeres el peligro solemne del tiempo que estamos viviendo. ¿Qué son todas estas cosas? Son mensajeros de Dios, son instrumentos de Dios. Porque si la iglesia callase, hasta las piedras y la naturaleza no se van a callar. Y estos son los predicadores que están sacudiendo al mundo. Cuando llegó el COVID y se abrieron las iglesias, la gente corrió porque el mundo estaba temorizado, paralizado. La gente quería que uno le hablara. Peregrino que tenía 500 suscriptores en su página de internet, se volvió una locura. Pasamos a ser entre las 10 iglesias más influentes de la nación hispana, o sea, la iglesia hispana de la nación norteamericana. Vino el presidente de la Unión Norteamericana a felicitar a la iglesia por su trabajo de redes que hizo, porque fue un hambre y una avalancha de gente buscando de Dios. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Y mediante estos fenómenos de la naturaleza, Dios se expresa ante los agentes incrédulos humanos y expresa aquello que ha revelado en su palabra. Por eso les decía, no son la señal, son principio de dolores. Y lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo. Solo que quienes no estamos tan apegados a la Biblia, lo vemos como una pérdida porque estamos tan comprometidos con nuestro mundo diario que nos hemos olvidado que Jesucristo de que viene, viene.
Dígale que está a su lado, te están hablando. Te están hablando, el pastor te está hablando. Hace poco entrevistaron a un científico, estaba hablando de todos los eventos de la naturaleza, cómo se ha erosionado todo eso, y el tipo decía, le dijeron, ¿y qué lectura hace usted? Y él dijo, se paró así, hizo unas pausas y luego dijo, algo grande se aproxima. La suegra estaba durmiendo, la mujer estaba durmiendo y hasta la perra estaba durmiendo. Y yo doy un grito, hermano, y dije, amén. Y la perra salió a ladrar. Y la gente se despertó. ¿Qué pasó? Dije, algo grande está por venir. Es que Cristo está viniendo. Claro que sí. Pero no es la señal. Versículo 14. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. El diablo no puede contra quienes perseveran. Jesús perseveró no ceder en la tentación y no pudo con Jesús. Porque el que persevere en sus creencias, aunque el mundo esté dando vueltas, los cohetes se están cayendo, las plagas se están tocando miles de hogares y de gente y de familias, pero el que persevera conociendo el tiempo será salvo. Porque nada te mueve de tu lugar, de tus raíces, de tus creencias. Por eso, después de 179 años de historia, yo creo firmemente que Cristo vuelve por segunda vez. La segunda parte habla sobre la destrucción, lo que ellos querían saber. ¿Cuándo serán estas cosas? Y ahora Jesús entonces comienza a contarles a partir del versículo 15 lo que iba a suceder en aquella abominación desoladora de la cual se había dicho por el profeta Daniel. Jesús estaba citando una profecía de Daniel de los 2300 años proféticos que está allí esbozado en Daniel 8:14. Y una parte de ese tiempo llega hasta la destrucción de Jerusalén, como el tiempo de gracia, como Israel, como nación. Y a partir de ahí el evangelio sería llevado al mundo gentil. Entonces se cumple la parte de la profecía cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada. Y la sitiaron más de una vez. Y la primera vez, cuando sitiaron la ciudad para destruirla, dentro de esa ciudad había muchos cristianos. De repente, sin saber, sin respuesta, qué pasó, las tropas se retiraron y se volvieron a otro lugar. Los creyentes dijeron, eso es una oportunidad de gracia de Dios. Y abandonaron Jerusalén, y todo el que prestó atención, escuche, todo el que prestó atención a esa señal se salvó. Ni uno solo pereció, pero más de 1 millón que permanecieron ajenos a la señal, en el año 70 murieron en la destrucción. ¿Qué me enseña eso? Eso me enseña que si somos cuidadosos en seguir las instrucciones de la palabra de Dios, viviremos eternamente. Viviremos eternamente. Pero necesitamos seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Jesús habló también
en el versículo 29 al 31. Y dijo entonces Jesús a partir del verso 29, vengan conmigo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué cosa? ¿Ocurrió esta parte, doctor? Sí. Sí. La caída de estrellas, 13 de noviembre, año 1833, hubo una lluvia de estrellas en plena madrugada que algunos testigos oculares dicen que tomaban un periódico y lo podían leer con esos meteoritos que comenzaron a caer por largo tiempo durante la madrugada. La NASA, la ciencia, no tiene una respuesta al evento. Escuchen. 1780, 19 de mayo, la luna se volvió roja como la sangre. Y el sol a las 10 de la mañana en el noreste de los Estados Unidos se oscureció. Tuvieron que encender las luces de la ciudad y las gallinas se fueron a dormir. La ciencia no tiene explicación para eso. ¿Qué te dice eso? Que hay confianza en la palabra de Dios. Si esto se ha cumplido, entonces lo que sigue se va a cumplir. Quieran la gente o no, se va a cumplir. Por eso yo digo que la segunda venida de Cristo es un evento real. Se va a cumplir cuando el tiempo de Dios marque el momento. ¿Alguien sabe cuál es el día y cuál es la hora? Nadie lo puede saber. En un ratico te voy a decir que lo vas a saber. Pero no te voy a decir una fecha. Pero vas a saberlo. Ahora, escucha ahora. Isaías habla de que la segunda venida, el día grande, temible y glorioso de Jehová, se verá acompañado de movimientos estelares. Isaías dice que el sol y las estrellas caerán en el momento cuando Cristo se levante y decida volver a la tierra. Como el día grande, temible y glorioso de Jehová. Será el evento más grande, más que las Olimpiadas. Será un evento extraordinario. Lucas 9:24 dice que va a venir Cristo con 3 glorias. ¿Ustedes se imaginan eso? Con una triple gloria. ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la gloria de los ángeles y en la gloria del Padre. ¿Ustedes se imaginan eso? Cuando los ángeles visitaron allí aquel domingo, ¿verdad?, de la tumba, dice que los soldados al ver la gloria de los ángeles cayeron como revolcados al suelo. Ahora imagínate que no son 2 ángeles, no es un ángel. ¿Cuántos ángeles? Dice Ezequiel, millares de millares y millones de millones. Será algo espectacular. El cielo se va a vaciar. El universo se va a vaciar porque todo el mundo querrá ver lo que sucederá en la tierra
Te lo voy a contar en un minuto, no te despegue usted que está en la internet. ¿Por qué razón? Porque Cristo estará viniendo acompañado con todos sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, le van a acompañar. Impresionante. Pero vendrá también en la gloria de su Padre. Recordemos allá el libro de Éxodo, cuando Moisés, niño malcriado de Dios, se plantó y le dijo, yo quiero ver tu gloria. Y papá dijo, no hay mortal que vea mi gloria y pueda vivir. Ahora imagínense que cuando Moisés bajó de esa montaña, los príncipes de Israel que estaban en la base de la montaña le dijeron, oye, cúbrete el rostro porque no te podemos mirar a la cara. Tu rostro brilla como un sol. Jesús vendrá en la gloria del Padre. Y vendrá en la gloria de todos los de Él. Jesús tiene su propia gloria, la gloria del Padre, la gloria de los ángeles. Será algo extraordinario, único, glorioso, singular. Ahora las estrellas se están cayendo, los astros se están moviendo y Cristo entonces estará viniendo. Y aquí viene la pregunta. Dinos, pastor, ¿cuál es la señal? ¿Quieren saber cuál es la señal? ¿Cuántos quieren saber cuál es la señal? Algunos no quieren. Vengan el miércoles que se los voy a predicar. No. Va a ser como la televisión. No. Versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias serán conmovidas. Y entonces, léelo allí en el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran ¿qué? Aquí viene la pregunta, ¿cuál es la señal? ¿Saben cuál es la señal? La señal es el evento mismo de la venida de Cristo. La señal de la segunda venida de Cristo es la segunda venida de Cristo. Ahora vas a entender lo que Él dijo. Vendré como ladrón en la noche. Porque los ladrones no se anuncian. Aparecen cuando menos usted lo está esperando. Por eso es que cada día tú debes vivir como si fuese el último que le tocara vivir, porque no sabemos en qué momento va a aparecer el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. En cualquier momento aparecerá Cristo. Yo lo creo, yo lo veo. La predicación del Evangelio está marcado por una explosión a nivel mundial. Todavía el 67% de los hombres de la tierra no conocen el Evangelio. Por eso es que la iglesia de Dios durante todo este trimestre estamos hablando de la misión de Dios, que no se puede parar, que no puede ser dejada en manos de predicadores, de pastores, que todos tenemos que unirnos. Que tus redes sociales tienen que convertirse en un púlpito para bendecir. ¿Por qué razón? Porque necesitamos todavía empujar un poquito más este asunto al 67% de la población mundial. Pero cuando se predique el Evangelio habrá un corte en la historia. Y vendrá algo que se llama cierre de la gracia. Pero todavía Jesús no estará viniendo. Por eso es que hay dos eventos que pueden interpretarse como señal. Uno, la predicación del Evangelio. Sí, será un evento que marca el fin, pero no es el fin del tiempo del fin. Es el fin del tiempo de la gracia, donde Jesús dirá, el que sea el justo,
el que esté limpio, pero se cerró la oportunidad. Detrás de todo eso vendrá un tremendo acontecimiento. Seremos convertidos como la peste de las naciones. La gente nos van a aborrecer. Vendrán tiempos de tribulación cual nunca ha habido en la tierra. Y en el momento cuando el pueblo de Dios sea arrojado a las calles, a las prisiones, tengan que visitar las tumbas, sean sacrificados por causa del evangelio, las cortinas de los cielos se van a abrir y Cristo va a aparecer. Por eso la Biblia dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escucha, Dios tiene ríos de compasión contigo, porque si Cristo viniese esta misma noche, tal vez tú no estarías incluido. Hay tiempo de oportunidad de Dios. Hay compasión de Dios hacia la humanidad. Y entonces cuando todos nosotros tomemos conciencia del momento, Jesús va a venir. Va a venir en gloria y majestad. Por eso, hermanos queridos, llegará el momento cuando los hombres querrán huir de la presencia de Dios. Isaías dice, capítulo 25, saldrán muchos para decir, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Apocalipsis dice que algunos correrán en el otro extremo de la vida, diciendo, escondernos en las cuevas y en las peñas, porque anhelamos que ellas nos aplasten antes de ser muertos con el resplandor de su gloria. Porque estos no se prepararon, estos tomaron en serio el asunto, estos se consagraron, estos hicieron lo que tenían que hacer y muchos jugaron a la iglesia. Y en el tiempo de santidad se perdían en el YouTube, en el Netflix, en el Facebook. Yo tengo Netflix, tengo Facebook. Yo tengo YouTube también. Yo tengo también Instagram. Y lo tengo, ¿sabes para qué? Para recordarme que si yo tengo tiempo para entrar allí durante muchos minutos al día, entonces no tengo ninguna excusa, gracias, para decir que no tuve tiempo de ir a la iglesia, para decir que no tenía tiempo de tomar un libro y leer la palabra de Dios, para decir que no tenía tiempo de estudiar las escrituras. Porque si podemos chismosear en Facebook, podemos leer y orar. Si podemos entrar allí a husmear las redes, podemos también colocar un pensamiento de la palabra de Dios. Porque Jesucristo de que viene, viene. Ayudamos a una persona a insertarse nuevamente dentro de la sociedad. Era un hombre, su nombre es Felo. Como no teníamos dónde llevarlo, Felo dormía en los escalones de la iglesia. Pero un día nos enteramos que Felo tenía cáncer. Su familia no quería saber de él. Sus hermanos, nadie se ocupaba o se acordaba de Felo, pero nosotros nos lo habíamos encontrado en un parque, le habíamos hablado de la bendita esperanza y Felo abrazó a Jesús como su mejor amigo y salvador. Recuerdo aquella escuela sabática donde mi esposa le dio uno de mis trajes, mi esposa lo afeitó. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo Felo se bañaba ese día.
Lo llevamos a una barbería, se peló Felo, porque Felo tenía una característica, tenía una mente brillante. Él no podía leer porque no veía, pero tenía una memoria privilegiada. Mi esposa tomaba un rumbo, recuerda cuando hacíamos esa escuela sabática con rumbo, y entonces le dijo, Felo, usted va a tener el rumbo. Y él le decía, pero ¿cómo puedo tener eso si yo no puedo leer? Yo soy ciego. Y mi esposa todas las tardes en las escaleras de la iglesia se sentaba y leía el rumbo en voz alta. Entre la lectura, Felo se aprendió el rumbo. Y cuando apareció en la plataforma, la gente se quedó así porque creían que era el hermano de Felo, pero era el mismo Felo. Cuando Felo enfermó de cáncer, la junta dijo, este hombre tiene que dormir en un techo, en una cama. Acordamos entonces violar algunos protocolos de la iglesia. Y abrimos un departamento de la iglesia porque más valor le dábamos a Felo que a los protocolos religiosos. Para nosotros era lo primero. Era un hombre que estaba abrazado a la esperanza de la segunda venida. Y yo iba todas las tardes, después de dar estudios, de predicar, iba hasta allá y hablaba con Felo. Y le decía yo a Felo, Felo, Cristo viene pronto, falta poco. Y el último día, porque luego murió en la madrugada de ese día, yo le dije, Felo, falta poco. Y él me agarró así la mano, no me dejó ir, no me soltó, y mirándome a los ojos y con la última fuerza que tenía, me dijo, no, pastor, no falta poco, falta muy, muy poquito. Esa noche Felo murió. Sus últimas palabras fue, falta muy poquito. Yo recuerdo que ese día me fui a mi casa y tomé este libro. Este libro lo traje desde Cuba. Y leí esto. Pronto aparecerá en el este una pequeña nube de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal. En silencio solemne se contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca y cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Con cantos celestiales los santos ángeles en inmensa innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece estar lleno de formas radiantes. Millones de millones, millares de millares le acompañan. Ninguna pluma humana puede describir la escena. Ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. El Rey de Reyes desciende de la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro y se enrolla y la tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Entonces se escucha la voz de Jesús: despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. De toda la tierra las multitudes se arropan para recibir al que viene en las nubes de los cielos. Los padres reciben a sus hijos separados por causa de la muerte. Los amigos se vuelven a abrazar. Cristo les da la bienvenida y en silencio pronunciado el pueblo de Dios asciende en las nubes para ir con el Señor al reino de los cielos. Me parece estar viviendo la escena. Yo quiero ese momento. Ahora.
¿Y tú? ¿Habrá alguien aquí que desea, como corredor incansable de la fe, desea decirle a Jesús como Juan, sí, ven Señor Jesús? ¿Quién será la primera persona que le dirá eso a Jesús esta tarde? ¿Quién será la primera persona que le dirá a Cristo, estoy listo, te estoy esperando, ven pronto Señor? Estoy listo para recibirte. Apocalipsis cierra toda la tragedia del ser humano con estas palabras. Capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Estás listo para dar tu amén esta tarde? ¿Quieres ponerte en pie? Abraza al que tiene a tu lado y dígale, Jesucristo viene pronto. Usted que está en casa, que tal vez nos están mirando, prepárate, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. La señal del Hijo del Hombre se mostrará. Y tú tienes que estar listo, porque no sabemos el momento, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero de que viene, viene. Por eso es que, aunque nos distancia 179 años de historia como adventistas, todavía creemos firmemente que Él viene. Oremos. Querido Padre, te agradezco porque la esperanza de la segunda venida de Cristo nos mantiene en pie a pesar de los tiempos que nos ha tocado vivir. Nos mantiene guerreando contra la idea de una sociedad que se pierde en placeres, que marca lo que es bueno y lo que es malo. Te agradezco, Señor, porque tu palabra sigue poniendo los principios rectores de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y porque cada vez que la abrimos encontramos más de 300 citas que dicen que tú vienes pronto. Por eso, Padre, yo bendigo a la iglesia, a los que creen en ti, a los que le ha tocado tal vez despedirse de un ser querido momentáneamente, pero un día lo abrazarán. Porque la tragedia no será para siempre, el dolor no será para siempre, la muerte no será para siempre, las casas fúnebres no estarán eternamente, los hospitales no existirán para siempre, porque la Biblia dice que tú vendrás y harás nuevas todas las cosas. Si alguien hoy vino, Señor, desanimado, yo le digo a esa persona en el nombre de Jesús, Cristo está viniendo por ti. No te des por vencido. Levántate en el nombre de Cristo, porque Él está contigo. Y pronto las lágrimas que hoy corren por tus mejillas, Él las va a secar. Y vas a cantar el himno del Cordero y de Moisés. Es tu historia escrita. Es la historia de la redención. Y allí junto a esa mesa verás tu nombre. Porque los cubiertos tienen tu nombre, el mantel tiene tu nombre, la silla tiene tu nombre. Será un momento glorioso. Será épico. Imposible de borrar. Allí verás que el dolor que te causó la vida no es nada con las glorias eternas. Vale la pena seguir a Jesús. Por eso, Padre, yo bendigo a esta iglesia. Bendigo a los que están en pie de guerra contra el diablo. Bendigo a los que no abandonan su fe.
A los que nos están mirando por la internet y están diciendo desde su casa, yo creo en la segunda venida de Cristo. Bendigo, Señor, a cada familia que volverá a casa más firme, más resuelto, más comprometido, más convencido de que Jesucristo, de que viene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.